Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 55, artículo 2. Si los ángeles entienden por medio de especies tomadas de las cosas. Dificultades. Parece que los ángeles entienden por medio de especies tomadas de las cosas. Primero, todo lo que es entendido lo es porque hay una imagen suya en el que entiende. Pero la semejanza de algo que está en otro, o bien está allí de modo ejemplar, de forma que aquella semejanza sea la causa del objeto, o por modo de imagen, y por tanto causada por él. Luego es necesario que toda la ciencia del ser que entiende, o bien sea la causa de la cosa entendida, o esté causada por ella. Pero la ciencia de los ángeles no es la causa de los seres que existen, pues esto es propio solamente de la ciencia divina. Luego es necesario que las especies por las cuales conoce el entendimiento angélico sean tomadas de las cosas. Segundo, la luz angélica es más potente que la del entendimiento agente de nuestra alma, pero la luz del entendimiento agente abstrae de los fantasmas las especies inteligibles. Luego la luz del entendimiento angélico puede también abstraer especies de las cosas sensibles, y así no hay inconveniente en decir que el ángel entiende por especies tomadas de las cosas. Tercero, las especies que están en el entendimiento lo mismo se refieren a lo presente que a lo distante, con tal que sean tomadas de las cosas sensibles. Si, pues, el ángel no conoce por especies tomadas de las cosas, su conocimiento alcanza indiferentemente a lo próximo y a lo remoto, y por consiguiente es inútil su conocimiento local. Por otra parte, dice Dionisio que los ángeles no toman de Dios su conocimiento de las cosas divisibles y de las sensibles. Respuesta. Las especies por las cuales entienden los ángeles no están tomadas de las cosas, sino que les son connaturales. La razón es porque la distinción y orden entre las sustancias espirituales se concibe en armonía con el orden y distinción de las corporales. En estas ocurre que los cuerpos supremos tienen la potencia de su naturaleza totalmente saturada por la forma, mientras que en los cuerpos inferiores la potencia de la materia no está totalmente saciada por la forma, sino que, bajo la acción de algún agente, adquieren unas veces una forma y otras veces otra. A su vez, las sustancias intelectuales inferiores, esto es, las almas humanas, tienen la potencia intelectual naturalmente incompleta, que se va completando sucesivamente en virtud de que toman de las cosas especies inteligibles. Pero la potencia intelectiva de las sustancias espirituales superiores, o sea, la de los ángeles, está por naturaleza repleta de especies inteligibles, por cuanto posee especies inteligibles connaturales para entender todo lo que naturalmente puede conocer. Y esto mismo se echa de ver examinando el modo de ser de estas sustancias. Las espirituales inferiores, o sea, las almas, tienen un ser afín con el de los cuerpos, por cuanto son formas de cuerpos, por lo cual su mismo modo de ser les impone que obtengan de los cuerpos y por los cuerpos su perfección intelectual, pues si no es para esto, en vano se unirían a los cuerpos. En cambio, las sustancias supremas, o sea, los ángeles, están totalmente desligadas de los cuerpos, puesto que subsisten de modo inmaterial y en estado inteligible, y de aquí que consigan su perfección intelectual de un efluvio inteligible, por el cual reciben de Dios, junto con su naturaleza intelectual, las especies de las cosas conocidas. Y por esto dice San Agustín: las otras cosas que están por debajo de los ángeles fueron creadas de tal manera que primero fueron hechas en el conocimiento de la criatura racional y después en su género propio. Soluciones. Primero,
En la mente de los ángeles están las semejanzas de las criaturas, pero no tomadas de ellas, sino de Dios, que es la causa de las criaturas y en quien primeramente existen las semejanzas de las cosas. Por lo cual dice San Agustín que, así como la razón por la que es producida la criatura antes está en el Verbo de Dios que en la criatura producida, así el conocimiento de esta razón se produce primero en la criatura intelectual y después viene la producción de la criatura. Segundo, para ir de un extremo a otro hay que pasar por el medio. Pero la forma de la imaginación, que si bien no tiene materia, está sin embargo sometida a las condiciones materiales. Es algo intermedio entre el ser de la forma que hay en la materia y el de la forma que tiene el entendimiento abstraída de la materia y de las condiciones materiales, de donde se sigue que cualquiera que sea el poder del entendimiento angélico no puede hacer que las formas materiales pasen al estado inteligible si primero no las hace pasar al estado de formas imaginadas. Y esto es imposible, porque según hemos dicho, carece de imaginación. Pero, aun dado que pudiese abstraer especies inteligibles de las cosas materiales, no lo haría, porque, teniendo como tiene especies inteligibles con naturales, no las necesita. Tercero, el conocimiento del ángel alcanza indiferentemente a lo próximo y a lo remoto en cuanto al lugar, y sin embargo, no por esto es inútil su movimiento local, puesto que no se mueve para adquirir conocimientos, sino para hacer algo en algún lugar.